Vemos aquí que Dios le promete a Jacob que le entregaría la tierra donde él estaba acostado y se la daría a su descendencia. También vemos que dice que su descendencia será como el polvo de la tierra y que se extenderá del occidente al oriente, al norte y al sur. Pero, ¿por qué es que Dios le promete esto a Jacob? Dios le promete esto a Jacob porque Dios se lo había prometido primero a Abraham y a Isaac. Abraham y a Isaac, pero como Abraham y Isaac fueron obedientes al llamado de Dios, entonces también se lo viene a decir a Jacob. Si nosotros nos vamos a Génesis 13, 14 y 16, donde dice, si quiere escríbelo, la sierva creo que lo va a transmitir ahí. Aquí es la promesa que Dios le dio a Abraham. Usted va a decir, pero pastora, ¿qué tiene que ver esto con el proceso? Ya mismito ustedes van a ver por qué el proceso. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Si vamos también a Isaac, él le prometió lo mismo. En Génesis 26, 3 al 5, dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, de nuevo, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Lo mismo que le dijo a Jacob. Por cuanto a Abraham también, por cuanto oyó Abraham mi voz, ese es el 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso es que Dios prometía eso a ellos. Aquí vemos 3 generaciones, pero hay una cuarta. Aquí vemos 3 generaciones: Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que por la obediencia y perseverancia de ellos, una parte de la palabra sí se estaba cumpliendo, porque él dijo que él iba a multiplicar su descendencia, ¿verdad? El lugar donde Dios los llevó, después de un tiempo que Dios le dijo a Jacob, le dijo a este lugar, pero también él sabía que Jacob iba a salir de ese lugar y vendría el tiempo que después iba a regresar, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, que Dios le dio a ellos las tres personas. Se cumplió, como dije, que se iba a multiplicar la descendencia. Cuando Jacob llegó ahí, no eran tantos, pero se multiplicaron. En ese tiempo Dios podía hacer que la otra parte se cumpliera, pero Dios tenía un plan, y su plan se cumpliría. Dice, Dios podría hacer que la otra parte de su plan se cumpliera sin tener que pasar por un proceso. Cuando Dios le dijo, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero para Dios es necesario que nosotros pasemos por procesos, porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Yo no te puedo decir a ti, hermana, yo sé lo que es un divorcio. Yo no te puedo decir, yo te acompaño los sentimientos porque tu mamá se murió. Si mi mamá está viva, yo no sé lo que es eso. Yo te puedo decir, te acompaño los sentimientos porque yo sé lo que es perder a mi papá, porque mi papá falleció. Ese dolor ya yo lo experimenté. Entonces yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿verdad? Entonces
Dios permite procesos en nuestras vidas. Si el Señor no hubiera permitido el tumor ese en mi cabeza, yo no estuviera aquí. ¿Sabes por qué no estuviera aquí? Porque cuando yo empecé los caminos del Señor, mi esposo y yo éramos músicos del mundo. Y Dios tuvo que permitir eso para firmarme, para que yo me quedara donde Él quiere que yo me quedara. Y atravesé muchos años con ese tumor en mi cabeza. Muchos años. Pero Dios se glorificó, pero era necesario. Porque a través de ese tumor en mi cabeza yo perseveré buscando al Señor. Entonces usted puede estar pasando una prueba y se pregunta por qué. Pero nunca es bueno preguntarle a Dios por qué, sino para qué. ¿Para qué estás permitiendo esto, Señor? En ese tiempo Dios lo permitía y yo no lo entendía. Yo no lo entendía, pero hoy sí lo entiendo. Porque hoy sí me puedo parar y hablarle a otra persona de lo que es pasar por un proceso de médico físicamente en lo que es la salud. Yo te puedo hablar de un proceso de lo que es las finanzas, porque yo he atravesado todo eso. De los hijos, diferentes procesos que uno pasa, ¿verdad? Pero es necesario que pasemos por un proceso. ¿Por qué? Porque Dios usa la tribulación como un proceso con propósito para nuestras vidas. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Dios no quiere en sí que tú sufras, porque lo que Él quiere, lo más que Él quiere es que tú te goces en Él. Pero es necesario como un proceso, como dije, para nuestras vidas. Y que Dios no desperdicia nuestros sufrimientos. Dios permite el dolor para emplearlo como un proceso con propósito. Cuando decimos que Dios no desperdicia nuestros sufrimientos, nuestra tribulación, nuestras angustias, es para fortalecer nuestra fe. Cuando tú estás atravesando un proceso, tú buscas más de Dios, ¿verdad? No es así. Cuando usted está pasando por un proceso bien duro, no busca usted a Dios. Rapidito vamos a correr para el que está metido con Dios. Felicia, ora por mí, por favor. Necesito. Es así. Nosotros cuando pasamos por cosas es cuando decimos, vamos a tocarle la puerta al Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le toques la puerta estando en buena o mala. Pases por lo que tú pases, Dios quiere que tú lo busques. Porque hemos sido creados con ese propósito, para alabarlo a Él, para glorificar el nombre de Él, para Él y tan solamente para Él. Pero el Señor tiene que permitir estas cosas para que así nuestra fe se fortalezca y para llevarnos al nivel que Él quiere, a ese otro nivel. No es por castigo o porque pecaste. No. Dios, como dije anterior, está el proceso secular, pero está también el proceso divino. Y el proceso divino es el de Dios. El secular es el que te buscas tú, sabiendo que estás mal y sigues ahí. Ese es el secular. Y en el secular Dios no te puede llevar a otro nivel. Porque no es Él, eres tú que decidiste hacer eso. Es uno mismo que decide, es uno mismo. Entonces, como si yo decido que yo voy a fumar sabiendo que la palabra me dice que soy el templo del Espíritu Santo, pero yo me voy a ir allí a fumar, porque a mí me da la gana. Eso es un proceso secular. Ahora, hay procesos, como dije, divinos de parte de Dios, que Dios los usa para que se fortalezca nuestra fe. Y no necesariamente también es porque tú pecaste. Jesús no pecó. Jesús no pecó para nada. Y Él fue vituperado. Él fue escupido, inmolado, azotado. ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesús? Le pusieron una corona de espinas en su cabeza.
Y él no era que estaba pecando, pero él tuvo que pasar un proceso para enseñarte a ti y a mí que es necesario. José, el hijo de Jacob, ahí viene la cuarta, él tuvo que pasar un proceso. Y no era que él estaba pecando, no era que él estaba pecando, porque José no era que estaba pecando. José era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios, así como Job era íntegro. Ahora el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él atravesaba procesos seculares porque él era el que se buscaba las cosas. En cambio José no era que él se lo buscara, que se buscara eso, que los hermanos lo vendieran, que lo vendieran como esclavo en Egipto. Él no estaba buscando eso, pero los hermanos de él sí. Si vemos la historia de José, comienza con que el padre de Jacob, él era el hijo amado de Jacob. Pero porque él era el hijo amado, el que él más quería. Pero ¿por qué lo quería tanto? Porque nació en su tiempo de vejez. Porque Jacob era viejito cuando José nació. Jacob era, en su vejez él estuvo a Jacob. Y esto que él hacía, que lo cuidaba tanto, despertó un celo, despertó envidia en los hermanos de José, quienes llegaron a planear la muerte de José. Sin embargo, en lugar de matarlo, decidieron mejor venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por donde ellos estaban. Y José, como dije anterior, fue llevado a Egipto y fue vendido, fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Y a pesar de estar en una posición de servidumbre, José demostraba ser un hombre fiel, un hombre sabio, un hombre íntegro. Y pronto él tenía la confianza en que Dios estaba ahí con él. Él no miraba para los lados, él no miraba para lo que le estaba aconteciendo. Él solo decía: está bien, Señor. Nunca se quejaba. José no se quejaba. José pasaba el proceso, estuvo preso, se metió a la casa de Potifar. La esposa se encaprichó con él y quiso que él se acostara con ella, pero él fue tan íntegro que él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él respetaba y sabía que era una mujer casada. Él no se metía con ella, y por eso fue preso, porque ella se encaprichó, y como él no cedió a los caprichos de ella, hizo que Potifar lo metiera preso. Pero ahí, aún estando él encarcelado, José fue acusado falsamente por la mujer de Potifar y fue encarcelado. Pero aún estando en la cárcel, él era íntegro. Él no se quejaba. Él se sometía a las autoridades que estaban ahí. Estaba pasando por un proceso él. Pero él estaba pasando por un proceso, pero no se olvidaba de que Dios estaba con él. Él no se olvidaba. En cambio, hay personas que pasan por el proceso y se enojan con Dios. Y después quieren echar a Dios a un lado. Y no es así. Al contrario, ¿sabes qué? Nosotros mismos alargamos el proceso. Cuando nosotros pasamos por un proceso que el Señor nos mete en ese proceso, a veces nos ponemos así de que no queremos y peleamos contra Dios. Y tú sabes lo que estás haciendo ahí, estás alargando el proceso tuyo. Porque sabes que cuando el Señor tiene un proceso, cuando Dios tiene algo contigo, con quien sea, se va a cumplir, sea como sea. Nosotros somos los que lo atrasamos. Es así, nosotros mismos atrasamos el proceso de Dios para con nuestras vidas. Este hombre, él no.
él se sometía a Dios, se sometía al hombre que cuidaba la cárcel, ahí se sometía a todo. Él no peleaba en contra de Dios, sino él se sometía al Señor. Sí, no, es así. Él no veía el problema, sino miraba a Dios. Como Daniel no veía el problema, él miraba a Dios. Cuando Daniel le dijeron que no podía orar, él no le importó. Él miraba a Dios. Ese problema me lo quieres poner a mí. Sorry, con excuse. Más lo voy a hacer. Con la puerta abierta y mis ventanas abiertas voy a ponerme a clamar al Rey de Gloria. Él no detenía el proceso. Él decía, está bien, Señor, me someto. Y es duro someterse. Es duro someterse. Pero cuando te sometes, Dios se glorifica de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Solamente si nos sometemos a Él. Vemos que José estuvo preso. José no perdió la fe y continuó sirviendo a Dios en la prisión. Su habilidad para interpretar los sueños llamó la atención de Faraón, porque Dios le dio un don a él de interpretar los sueños. Y ahí en la prisión él tuvo que coger e interpretar 2 sueños, lo cual era del copero y el panadero. Y a través de esas 2 personas él adquirió la libertad. Porque él fue libre. ¿Por qué? Porque cuando ese copero, él le dijo, mira, te va a pasar esto, tar y tar y tar y tar y tar, y al otro le dijo, te va a pasar esto, ti. Entonces, cuando esos 2 fueron al frente de Faraón, que los llamaron, lo mismo que José le había dicho fue lo mismo que pasó. O a uno de ellos le cortaron el cuello y al otro volvieron a instalarlo en el puesto que él estaba. Entonces pasó mucho tiempo, pero Dios no se había olvidado de que José le dijo a él, no te olvides de mí cuando estés ahí con el faraón. Da la casualidad que al faraón Dios le dio 2 sueños, uno con vacas flacas y uno con vacas gordas, y era el mismo sueño prácticamente, era 2 sueños pero era uno en sí. Entonces cuando a él el faraón le pasó esto, que estuvo ese sueño, entonces él vino y llamó a los magos y a todo lo que es hombre, lo llamó para que le dijeran qué era el significado de ese sueño, pero la revelación de ese sueño, entonces nadie pudo, porque era el hombre que estaba haciendo. Después el hombre que estaba a la par de él, que estaba en la prisión, le dijo, yo conozco a alguien que me dijo, yo tuve un sueño cuando estuve en la prisión y ese hombre me dijo lo que iba a pasar. Y él le dijo, tráiganmelo. Y por medio de eso, él adquirió la libertad de la prisión. Pero también, mira cómo es la cosa. Todo el proceso, metido en un well, I don't know how to say it in Spanish, en un pozo, metido en un pozo, lo sacan de ahí, lo venden al mercadero. El mercadero viene y lo vende como esclavo en Egipto. En la casa de Potifar, esa mujer se encapricha, después lo mete preso. Después de todo ese proceso que pasó, de tanto tiempo que estuvo ahí, atravesando procesos, el Señor viene y lo corona. Ahora eres gobernador de todo Egipto. Así es con usted y conmigo también. Dios permite que tú pases un proceso, pero cuando estás atravesando ese proceso, si te sometes y no peleas en contra de Dios, créeme que te va a coronar. Y cuando Dios te da algo, te lo da bueno, porque no te lo da así a mitad. Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sin límites. Y vemos aquí cómo José atravesó todo ese proceso. No me he olvidado que dije que Dios le prometió a Jacob que le daría esa tierra, que lo iba a llevar a esa tierra de nuevo y que a toda su descendencia se iba a multiplicar. Ya estamos con José, ya el pueblo de Israel estaba casi multiplicado. Pasó todo eso, fue gobernante de Egipto. Entonces vino hambruna.
Mira cómo Dios trabaja. Mira cómo Dios trabaja. Viene hambruna, que era el sueño de lo que estaba hablando José al faraón. Viene la hambruna y después el Señor permite todo eso y trae a la familia de José hacia Egipto. Se fueron del lugar de donde Dios le dijo que te voy a dar. ¿Viste? Se fueron y ahora están en Egipto. ¿Y qué pasó? En Egipto muere Faraón, muere José, y ellos son llevados a la esclavitud por 430 años, creo que fue, something like that, over the 400s, sobre los 400 años. Entonces, ahí estuvieron dando vueltas, estuvieron ahí por esa cantidad, pero en ese entonces algunos de ellos se fueron a los dioses paganos, algunos de ellos permanecieron, algunos de ellos pelearon en contra del proceso, algunos se sometieron y clamaban a papá, ¿verdad? Esperaron. Por eso a veces dicen, no, pero que no entiendo. Dios te dice sí, no y espera. That's it. Para Dios no es que maybe, no. Dios te va a decir sí, no o espera. Y el que espera en Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. El que se desespera pierde. Yes, Pastor. I love my husband. Yes, baby, perseveramos. Pero vemos aquí en José, está todo esto pasando, pero si miramos, hay 4 puntos bien importantes en la vida de José, en la trayectoria de José. La adversidad no detuvo su destino. Por todo lo que él pasó, no detuvo lo que Dios iba a hacer. Yo me puse a buscar y digo, wow. Dice aquí, desde joven José tuvo que enfrentar la envidia y la traición de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. A pesar de esto, José no se alejó, no se dejó llevar por el resentimiento o la amargura, sino que confió en Dios y mantuvo una actitud positiva. Si él hubiera sido negativo, ahí en la misma prisión se hubiera muerto. Pero como él estaba positivo y él sabía, no, de aquí Dios me va a sacar. Dios me va a sacar. Así es con nosotros. El proceso que estás atravesando, Dios te va a sacar. Tú que me miras a través de las redes sociales, el proceso que tú estás atravesando tiene fecha de determinar. Es temporario. Es temporario. El proceso que estás pasando ahora mismo no va a durar para siempre. Tiene un fin. Tiene un principio, pero tiene un fin también. Así era con José. Él nunca se dejó llevar por el resentimiento o la amargura, sino que confió en Dios y mantuvo una actitud positiva. Su fe y perseverancia lo llevaron a convertirse, como dije anterior, un hombre de confianza en la casa de Potifar. Porque Potifar le entregó todo a él. Le dijo, ahora tú te entrego todo. Tú eres el que va a hacer aquí en mi casa. Y así mismo hizo el faraón. Tan solamente cuando yo estoy en el trono, yo soy más grande. Pero mientras yo no estoy en el trono, tú eres más grande que todo. Mira hasta donde Dios lo puso. Hasta donde Dios puso a José. Entonces, ese es el primer punto, que la adversidad no define tu destino. La adversidad, los problemas no definen tu destino, a lo que Dios te va a llevar. El segundo punto es la integridad. La integridad es fundamental. Es necesario ser íntegro. Mi esposo trajo una prédica una vez de eso. No es lo mismo ser honesto e íntegro. Porque hay gente que son honestas, pero no son íntegros. Entonces no es lo mismo. La integridad es fundamental. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, decidió mantener su integridad y no ceder a la tentación. La tentación que él tuvo fue sobre una mujer. Pero tú puedes tener tentaciones de a lo mejor ponerte a fumar, o ponerte a beber, o ponerte a robar. Esas son tentaciones. Pero es necesario tener integridad.
Es necesario que por donde tú camines, la gente diga, wow, esta persona es bien íntegra, recta. Es necesario. José era íntegro. Aunque esto le costó ser acusado injustamente, encarcelado, su fidelidad a Dios y su compromiso con la rectitud le abrieron las puertas de bendición para él. Porque cuando él salió de la cárcel, él fue bendecido. Vamos a ponernos de pie un ratito. El tercer punto es el tiempo de espera. ¿Qué dije yo? Que Dios tiene tres cosas: sí, no y espera. Sí, no y espera. Dice, el tiempo de espera no es en vano. Después de ser encarcelado, José pasó varios años en prisión. Sin embargo, durante ese tiempo, Dios estaba preparándolo para un propósito mayor. Diga conmigo, Dios me está preparando para un propósito mayor. Dígale al que está a su lado, Dios te está preparando para un propósito mayor. Para un propósito mayor. José demostró su habilidad para interpretar sueños y lo que finalmente lo llevó a ser por el faraón para interpretar los sueños. Pero también el cuarto punto era que él tenía perdón. Habemos mucho que no queremos perdonar. Y la Biblia me dice a mí que si tú no perdonas, no te va a perdonar. Si tú no perdonas, no te va a perdonar. Es necesario perdonar. Es necesario. El perdón y la reconciliación. Sorry, my Spanish is not that good, but that's all good. Dice, uno de los momentos más conmovedores de la historia de José es cuando se encuentra con sus hermanos. Tanto daño que le hicieron, lo humillaban, ay, 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 hasta más no poder. Hasta tirarlo en una cisterna. Una cisterna, viste, me la aprendí. Lo tiraron ahí, lo vendieron, lo empujaban. Envidia por la capa que el papá le dio. Era algo tremendo. Y con todo y eso, él los perdonó. Él los perdonó. Porque él sabía. Él sabía. Por eso era que él era bien íntegro. Él no jugaba con las cosas. Él no se prestaba para que el enemigo lo usara. No. Él perdonó a sus hermanos, quienes los habían vendido como esclavos. En lugar de buscar venganza, José eligió perdonar y reconciliarse con ellos. Esta actitud de amor y perdón nos enseña la importancia de dejar atrás el pasado y buscar la paz. La palabra dice que no traigas a memoria. Hablábamos nosotros en el discipulado. No traigas a memoria tu pasado, al no ser que vas a hacerlo para edificar. Pero tu pasado, dice la Biblia, que Dios lo entierra. No, Él no se recuerda de lo que tú fuiste, lo que hiciste. Él no se recuerda de nada de eso. Él entierra eso. Él lo que mira es la nueva criatura que eres hoy en Él. Eso es lo que Dios mira. Dios no mira que si fuiste prostituta, que si fuiste lesbiana, homosexual, drogadicto, alcohólico. Dios no está mirando eso. Dios está mirando lo que tú eres hoy. Por eso es necesario e importante cuidar tu testimonio. Es muy importante el testimonio de uno. La vida de José nos enseña que a pesar de las dificultades y los obstáculos podemos confiar en Dios y mantener una actitud positiva, a la integridad, a la paciencia, al perdón. Son valores fundamentales que nos ayudan a superar cualquier adversidad y alcanzar el propósito de Dios para con su vida. Si vemos, José murió, después vino Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Se pueden sentar. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dio una orden, que sacara al pueblo de Egipto. Dios le dijo que lo sacara de Egipto. Y estuvieron, ¿cuántos años? 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas. Pero vuelvo y digo, ¿quién es el que atrasa el proceso?
Uno mismo. Ellos atrasaron el proceso que Dios tenía para ellos. Por eso estuvieron 40 años. Aquí estamos cerquita a lo que lo que vengo a decirte, que todo lo que Dios te promete se cumple. Pasamos por Abraham, Dios le promete la tierra, le promete la multiplicación de su descendencia, del occidente, de todos lados, de las 4 confines de la tierra. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. La 4ª generación era José. ¿Por qué? Porque de Jacob salieron las 12 tribus. Entonces Moisés viene y Dios le da la orden: vete, saca al pueblo de Egipto y los lleva al desierto. No era para que duraran 40 años, pero ellos, como eran un poquito cabeciduros y duro de cerviz, ¿qué pasó? 40 años te voy a meter para que te goces. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque había vidas ahí en medio de ellos en desobediencia. Mira Acán, ¿qué hizo? Se llevó lo de en Jericó. Dios dijo que no tomaran nada, que todo lo destruyeran. Y él fue y metió la mano y trajo al pueblo, en medio del pueblo, un anatema: desobediencia. Ok, Dios los mantiene 40 años dando vueltas. Moisés se muere y queda Josué, el sucesor del Señor, de Moisés, perdón, el sucesor de Moisés. Para Dios no hay sucesor, Él es Dios, and that's it. Para Moisés, Josué quedó como sucesor de Moisés. ¿Y qué pasó con Josué? Josué, ahí viene lo que la palabra dice: te voy a entregar todo, tu descendencia la voy a multiplicar y te voy a entregar todo esto que tú ves. Ellos recuerdan que ellos se fueron de donde Dios le dijo a Jacob, pero Dios le dijo a Jacob: te voy a volver a traer. Y lo llevó, pero muerto, al lugar. Lo regresó al lugar, como dijo al principio, pero muerto. Pero ¿quiénes fueron los que fueron a la tierra prometida? Josué y el grupo que iba. Ya la descendencia estaba triple the times, triple las veces de multiplicada. La descendencia de Abraham se había multiplicado enormemente. Se cumplió la palabra de Dios cuando Josué los llevó a tomar posesión de la tierra prometida. Que ahí estaba Jericó, ahí estaba Jai, un montón de lugares. Y ellos fueron los que la poseyeron. Ellos fueron los que habitaron en esos lugares. Ahí se cumplió la palabra donde Dios dice: te entregaré todo esto. Se lo dijo a Jacob, porque estoy hablando ahora de Jacob: te voy a entregar todo esto. Pero también le dijo: te voy a sacar de aquí, luego te traigo. Pero lo trajo muerto, ¿verdad? Y después trajo a toda su descendencia. A toda su descendencia la llevó a la tierra prometida. Se cumplió la palabra que Dios había dado. Lo que yo te vengo a decir es: si a ti te han dicho que vas a tener una casa, un ejemplo, créelo, porque va a ser así. Si a ti te dicen: Dios te va a abrir las puertas de par en par para trabajo, créelo, porque es así. Si Dios te ha dicho a ti: no te preocupes porque tus hijos vendrán a los caminos del Señor, créelo, porque va a ser así. Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Él cumple su palabra. Aunque tus ojos carnales no lo vean, tus ojos espirituales tienen que verlo. Por eso, cuando tu pareja se levanta en contra de ti, no te pongas a pelear con tu pareja. Declara palabras. Yo me aprendí eso. Yo me aprendí que yo vengo constantemente declarando que mi esposo es un siervo de Dios, un hombre sometido, dirigido por el Espíritu Santo, y que el propósito por el cual Dios lo llama se cumple en la vida de él.
Así declaro, no va mucho, mi hijo me dijo, mami, ora por mí, necesito que ores. Y empecé yo, ahí mismito, yo puse el texto, yo no sé quién lo leyó de ustedes, puse el texto y rápido empecé a declarar palabra positiva sobre él. Declarando, y me decía, mami, thank you, mami, lo recibo, me decía él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Y la palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos creen eso? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir el camino para ti. Pero solo Dios te dice, espera. No te desanimes. No te frustres. No te sientas solo o sola. Espera. Espera, porque tu bendición viene. Tu bendición fue contestada desde el principio, desde el primer momento que tú le plantaste a Dios, Señor, necesito esto y esto y esto. Dios la contestó. Así como pasó con Daniel. Dios la contestó. Lo que pasa es que, claro, el enemigo se va a oponer para que tú no recibas la bendición, pero a ti te toca pelearla. Dice la Biblia que Dios es quien adiestra, no, tampoco así, Germania. Dice Dios que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Sí, es así. Dios adiestra tus manos para la batalla. Cuando te está diciendo Dios adiestra tus manos, no es que está tus manos. Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas entender lo que tú tienes que hacer. Dios te va a dar el entendimiento a ti para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, para llevarte al lugar, al nivel que tú tienes que estar. Pero no podemos, que cuando estamos atravesando el tiempo duro, decir, acuérdate que en tu boca hay poder. No podemos sentarnos y decir, ay, Dios me dijo esto, pero yo no veo nada. No veo nada, no sé por qué me está pasando. Mira, mis hijos ya no van a la iglesia. Mira, ya en mi trabajo casi no hay trabajo. Estás proclamando derrota. No, tienes que ser positivo. Tu boca tiene poder. Dice la Biblia que lo que nosotros atamos aquí es atado allá, y lo que es atado allá es todo. That's the reality. Esta es la realidad. Tú tienes poder en tu boca. Cuidado como tú hablas. Cuidado con las palabras que salen de tu boca. Porque te estás atando tú mismo o vas a atar a aquella persona. Entonces es necesario. Te ves que estás en búsqueda de una casa y no te sale. Gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, por la casa. No va mucho. El viernes el Señor me hablaba algo. Cuando Angie cayó ahí, Dios me dijo algo a mí. Dile a ellos que ya no pidan más por Paul. Dile a ellos que me den gracia. Que me den gracia. Así me decía el Señor. Y fui y se lo puse a ella y le dije, ya no pidas, solo dar gracia. Declara palabra sobre la vida de él. Declaro que es un hombre que te va a servir a ti en espíritu y en verdad. Aunque venga así. ¿Sabes qué? Mi pastora Miranda, su esposo era una persona que tomaba mucho, el pastor Miranda, y ella clamó y clamó y clamó, y siempre declaraba palabras sobre el pastor. Y hoy día es un hombre de Dios tremendo. Entonces así es, tienes que declarar victoria, no derrota. No derrota. Entonces, si miramos, ya casi voy a terminar. Si miramos, José pasó por todo lo que pasó por el proceso. Moisés pasó por proceso. Josué pasó por proceso, porque ustedes se creen que él la pasó bien para llevar a todo ese montón de personas que eran duros de cerviz. Personas que algunos eran incrédulos. Personas que algunos peleaban en contra de él porque no creían en el llamado de él.
Y así va a haber mucha gente que no va a creer en tu llamado también. Pero a ti te tiene que importar lo que Dios dice, no el que te está rodeando. Ellos atravesaron tantas cosas atravesaron. Pero Dios dio la victoria porque les entregó la tierra prometida. Lo que Dios prometió al principio a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo cumplió con Josué. Porque luego volvieron todos a la tierra prometida. Entonces, lo que Dios te prometió a ti, se va a cumplir. Lo que Dios te prometió a ti, se va a cumplir. Se va a cumplir, solo créelo. ¿Sabes? Siempre que a mí me dan una palabra, yo la grabo. Porque cuando me llega ese momento de, yo digo, oh, y la pongo, y me pongo a escucharla y digo, Señor, tú me dijiste esto, y va a ser así. Créelo. Si Dios te dijo a ti, te dio una promesa, créelo porque así va a ser. Concluyo con esto. Santiago 1 del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tanto como dije anterior, el proceso secular como el divino duelen y son fuertes, pero en medio del proceso confía en Dios, ten paz, gózate, adora, cree que Él está obrando a tu favor. Tienes que creerle. Cada proceso es necesario para nuestro crecimiento personal y espiritual, ya que forma nuestro carácter, nos fortalece, nos hace madurar. La condición en la que te encuentras no será para siempre, como dije anterior. Tu prueba, tu proceso no va a durar toda tu vida. Tiene una fecha. Tiene una fecha. La condición en la que te encuentras no será para siempre. Mantente firme en la brecha, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mi persona. El proceso te hace creer que estás solo, como si Dios se ha olvidado de ti, pero no es así. Él nos ve. Él está esperando ver cómo vamos a reaccionar en el medio, cuando estamos atravesando un proceso. Él quiere ver cómo va a ser tu reacción en medio del proceso. Al principio duele, sí, duele, pero tiene un límite. Y lo que estás viviendo hoy será la promoción para llevarte al nivel que Dios quiere ponerte, en el nivel que Dios quiere colocarte. Lo que estás viviendo hoy, lo estás viviendo, pero es porque Dios quiere ponerte en otro nivel. Pongámonos de pies. Yo te insto en este día que tú mires al Señor. No mires lo que te está rodeando. No mires a tu pareja. Mira a Dios. Conozco una persona, que no voy a decir nombre, pero esta persona me pidió a mí que la mantuviera en oración por algo que ella estaba pidiéndole a Dios, porque está atravesando un tiempo duro. Pero Dios es tan bueno que el mismo día Dios le contesta. El mismo día que ella me pide a mí eso y se mete en búsqueda del rostro del Señor, en ayuno y oración, Dios le contesta. Ahora dime tú que Dios no es bueno. Él está en medio de tu proceso contigo. Solo tienes que creerle. Solo tienes que buscarlo. Dice la Biblia que tales adoradores Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. El adorar a Dios no es con cántico, porque la gente está confundida. El adorar a Dios es vivir una vida íntegra, recta, ser prudente delante de Dios. Y cuando tú te propones hacer esas cosas, el Señor va a contestarte, pero así, rápido. Él no va
el proceso tuyo no va a ser largo, como esos 40 años que vivieron los israelitas. El proceso tuyo va a ser cortito porque estás siendo obediente al llamado de Dios. Dios está con cada uno de ustedes, como está con mi esposo y con mi persona. Es necesario que pases por el proceso. Es necesario porque, como hablaba la sierva el viernes, Dios quiere que tú te levantes, porque hay cosas grandes que Él ha puesto en tu vida. Hay cosas grandes que tú tienes que hacer en este mundo para Él. Pero nosotros somos los que detenemos la mano. Dios quiere dártelo todo. Dios quiere entregarte la tierra prometida. La tierra prometida. Yo no sé cuál es tu tierra prometida. Puede ser que quieres que tu esposo se torne a Dios. Puede ser que la esposa, puede ser trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu salud, puede ser muchas cosas, finanzas, muchas cosas. Yo no lo sé, pero usted sí sabe. Y Dios les insta en este día que nos paremos firmes en la brecha a buscar el rostro de Dios, no a cuestionar a Dios, sino a pedirle a Él que nos ayude y que nos dirija. Que nos dirija. Y ustedes van a ver la mano de Dios obrar a favor de ustedes. Y así como Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, tu descendencia. Por eso dije hay cuatro. ¿Por qué me quedé en José? Y hablé más de él porque de Jacob salieron las 12 tribus. Lo que pasa contigo alcanza hasta tu cuarta generación. Hasta tu cuarta generación. Por eso es importante que te mantengas firme, que perseveres, pase lo que pase, que seas como la palma, que aunque el viento te tire para acá, sí, mantente firme. No importa lo que estás pasando. Mantente firme, porque si Él contigo, ¿quién en contra de ti? Dice la Biblia que caerán 1000 y 10,000, mas a ti nada te va a llegar, porque más fuerte es el que está contigo, al cual está en contra de ti. El diablo tiene un tiempo en este mundo que se le va a acabar ya pronto, y por eso es que Él te va a tirar a tumbarte. Ahora, eso está en ti, y está en mí, de mantenerte firme. Señor Padre Santo, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. La he dado como tú me la has dado, Señor, como tú me has dicho que la des, Señor. Yo te pido, Padre Santo, mi Dios amado, Padre de la gloria, que cada vida aquí presente y cada uno de los que nos está mirando, Señor, a través de las redes sociales, Señor, Padre, que puedan, Señor, estar firmes en ti. Que puedan perseverar así como Abraham, Isaac y Jacob perseveraron. José perseveró, Señor. Oh, mi Dios amado, Josué perseveró, Padre. Moisés perseveró, Padre de la gloria. Señor, que podamos estar firmes, Señor, parados firmes en la brecha, mi Dios amado, Padre, perseverando hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, Padre de la gloria, a que no miren lo que les rodea, sino que te miren a ti, Señor Jesús. Porque tú no viniste, Señor, a este mundo en vano, Señor. Tú viniste para darnos la vida eterna, entrada a esa vida eterna, Señor. Padre Santo, pero el que no persevera, Señor, no la puede tener. Permite que nosotros podamos perseverar en ti, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí, de cada uno de los que nos están mirando, Señor. Tú conoces cada petición que hay delante de tu presencia. Señor, yo te pido, Padre, que tú la contestes conforme a tu voluntad, Señor, no la del hombre, Señor. Padre Santo, porque yo sé que tú tienes muchas promesas para nosotros, oh Dios. Tú tienes muchas promesas, Padre de la gloria. Y Señor, tú no nos has traído hasta aquí, Señor, para que nosotros volvamos hacia atrás. Señor, nos has traído hasta aquí, Señor, para que sigamos hacia adelante, Padre. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor.
Padre, gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y por quien tú eres, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.